Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Carlos y continuando con este curso sobre Excel avanzado. En este capítulo veremos sobre cómo hacer una auditoría de fórmulas, es decir, dar un seguimiento a las fórmulas y de esa manera pues buscar o detectar errores posibles. Ajá. En la medida en que nosotros vayamos haciendo, digamos, tengamos más tablas o más fórmulas, vamos a ver por ejemplo aquí un ejercicio que habíamos hecho previamente, donde es por ejemplo, aquí tenemos unas tablas que ya habíamos creado, unos estados de resultados por periodos, es decir, mensuales, y una final. Y pues bueno, aquí incluso, bueno, aquí ya no lo tengo, pero tenía, por ejemplo, que información de cada una de ellas se obtenía, por ejemplo, los ingresos de otras tablas. Entonces llega un punto en que tenemos tantos libros, tantas tablas, tantos cuadros, tantas hojas, que podemos con mucha facilidad perdernos, ¿ok? Por esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar primero que nada esto que fue lo de que vimos en el capítulo pasado, en el cual por ejemplo tenemos aquí, vamos a regresar al inicial. Si yo le doy clic, por ejemplo, aquí voy a encontrar que tengo una fórmula, aquí tengo otra fórmula, y así cada una de ellas, ¿no? Es decir, aquí tengo una fórmula muy básica, pero también tengo fórmulas, ¿sí? Esto es algo muy general, pero Excel me ofrece más bien una serie de herramientas que me van a ayudar, me van a permitir detectar y darle un seguimiento a cada una de ellas. Para esto vamos a ir aquí a fórmulas, y vamos a encontrar, aquí tenemos una serie de herramientas que vamos a poder utilizar. La primera que nos vamos a encontrar va a ser el rastreo de precedentes. Para esto vamos a darle, por ejemplo, voy a darle aquí al, vamos, no, a esta de aquí, ok, es decir, esta es resultante de varias fórmulas anteriores. Entonces yo, por ejemplo, voy con esto de rastreo de precedentes y me va a indicar cuáles son, de dónde se obtuvo esta información, es decir, básicamente del cruce de estas tres, ok. Si yo la extiendo más, me va a decir que aparte esta de aquí viene justamente de esta de otra de aquí, y si le doy un paso más, va a decir, pero esta se obtuvo básicamente de la intersección de estos dos datos, es decir, esta depende completamente de todas ellas, ¿ok? Entonces de esta manera nosotros podemos justamente ir viendo las precedentes. También vamos a ver, por ejemplo, las dependencias. De momento, por ejemplo, vamos a borrar esto. ¿Cómo podemos borrar las flechas? O vamos a seleccionar, por ejemplo, esta y vamos a hacerlo a la inversa. El rastreo de precedentes, es decir, es ver justamente de una fórmula y cuáles y todos los datos y fórmulas que precedían a esta, es decir, que estaban atrás de ello. Pero por ejemplo podemos ver a la inversa, es decir, esta fórmula. Para esto, bueno, vamos a regresar nuevamente a la fórmula, el estado de resultados que lo tenía aquí. Y por ejemplo aquí yo también puedo ver, aquí tengo en algunas de ellas, tengo por ejemplo fórmulas, y yo con esta puedo ir viendo justamente cuáles son sus precedentes, ok. Vamos a ver, por ejemplo, vamos aquí a resultados, le doy aquí rastrear dependientes, precedentes, perdón, y veo que me manda una flecha y me pone un cuadrito. Este cuadro lo que me está indicando es que esta fórmula se obtuvo de otra hoja. ¿De cuáles? De estas. Entonces de esta manera nosotros podemos ir rastreándolo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero quitar esta flecha, pues simplemente la quito de aquí y ya las elimino, ¿no? Elimino las flechas. ¿Qué más vamos a poder utilizar para ir revisando esto? Por ejemplo, vamos a ver que aquí en la parte de aquí que arriba dice mostrar fórmulas. Yo puedo simplemente darle clic aquí y me aparece el cuadro, pero con las fórmulas que se utilizaron, ¿ok? En vez de los datos o los resultantes, voy a tener aquí, por ejemplo, las fórmulas que se utilizaron para cada una de ellas, ¿ok? Sin formato. Si yo le vuelvo a dar clic ahí, me regresa a mi información general, ¿ok? Lo mismo puedo hacerlo, por ejemplo, con esta otra. Vamos a quitar las flechas, por ejemplo, vamos a poner mostrar fórmulas, y vemos aquí que están todas las fórmulas, digamos, desplegadas, ¿ok? Vamos a darle doble clic nuevamente para regresar, y aquí están, digamos, los resultantes. Y pues bien, recordemos solamente en cuanto a las dependientes, que por ejemplo las dependientes son aquellas que, a diferencia de las que rastrean precedentes, se aplican, el rastreo de precedentes básicamente sobre las fórmulas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo aquí voy a ver las precedentes, ¿ok? Vamos a quitar las flechas, pero por ejemplo las dependientes son aquellas en las que fueron, digamos, las que alimentaron a la fórmula, es decir, esta alimentó a esta fórmula, ¿ok? Vamos a quitar esta flecha. Y vamos a abrir, por ejemplo, la de estado de resultados para verlo, por ejemplo, ahí con más amplitud. Por ejemplo, vamos a ver aquí, en esto rastrear dependencias, y vemos que esta depende de esta, ¿ok? Vamos a quitar.
Y bueno, recordemos entonces que, por ejemplo, estos se habían obtenido de unos precedentes y que vemos que aquí nos abría esta hojita. Nosotros podríamos directamente, así como lo habíamos pasado la vez pasada, buscarlo directamente por aquí, pero por ejemplo, si tenemos muchas hojas no podríamos saber de dónde se obtuvo ello. Simplemente dándole ahí donde está la hojita, doble clic, pero tenemos que tener cuidado de que al momento de acercarnos, por ejemplo, vemos que tenemos la cruz, tenemos que acercarnos hasta que cambie, y ahí sí darle doble clic. Y cuando vemos, por ejemplo, dice, aquí nos aparece este cuadro de diálogo donde nos dice que esta fórmula depende de todas estas hojas, ¿ok? Es decir, de todas ellas. Yo puedo abrir simplemente dándole clic a cualquiera de ellas y puedo ir directamente a una de ellas que alimenta este campo, ¿ok? Puedo darle doble clic y, por ejemplo, aquí me manda a esta, ¿ok? En ocasiones, por ejemplo, aquí en este caso, pues bueno, dependía de varias, ¿ok? Venía de varias, pero en ocasiones depende de una sola, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos ir justamente revisando las fórmulas, sus dependencias, sus procedencias. También, como ya les había mencionado, mostrar fórmulas. También podemos ver esto de comprobar errores, ¿ok? Aquí en este caso, pues bueno, no tengo ningún error, por lo tanto no me manda. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un error, dándole aquí con comprobación de errores, va a escanear, digamos, toda la tabla cuando lo tenemos muy grande y nos va a dar dónde están las posibles fórmulas. Ajá. Otra cosa que tenemos es, por ejemplo, esta de evaluar fórmulas, ¿ok? ¿Cómo es que trabaja esta? Para ello vámonos a irnos, por ejemplo, vamos a ver esto de aquí, ¿no? Aquí vamos a darle evaluar fórmula aquí. Nos aparece este cuadro de diálogo donde nos aparece justamente la fórmula, donde nosotros podemos darle evaluar. Y como en este caso no es muy compleja, pues bueno, rápidamente nos da nomás un solo paso y no nos da mayor, ¿no? Le podemos darle reiniciar y pues simplemente lo que hace es esto. Pero cuando es muy compleja, por ejemplo, vamos a la condicionante que teníamos en aquí. Por ejemplo, aquí es más compleja, vamos a darle, por ejemplo, evaluar fórmula. Aquí yo le puedo hacer paso por paso, para hacer paso por paso evaluarla, o hacerlo directamente automático por este medio. Yo le doy evaluar y me empieza a revisar cada una de las condicionantes, ¿ok? Va viendo justamente que bueno, con esto yo lo puedo estar revisando que efectivamente se cumplan. Y pues bueno, me dice, por ejemplo, que la segunda sería falso. Y cuáles serían las condicionantes falsas y positivas. Y por ejemplo, esta que sería lo que, en el caso de que no se diera ni falso ni positivo, simplemente todo lo restante, pues sería el 3%. Entonces dice, ok, todo está, yo puedo ir de esta manera, yo puedo ir revisándolas, ok. Puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo así con paso por paso, es decir, desglosándolo en los diferentes pasos que se tienen, ok. Es decir, dónde se obtuvo cada una de estas condicionantes, ok. ¿Lo vemos? Y aquí incluso me lo va marcando, ¿sí? Ok. Entonces, pues bueno, de esta manera estas son las herramientas que vamos a tener aquí en la parte de arriba para evaluar fórmulas, para hacer auditoría de fórmulas. Tal vez ahorita, pues bueno, te parezca algo muy sencillo, porque en realidad pues no son ejercicios muy complejos. Todo esto nos van a empezar a resultar más útiles cuando tengamos ya muchas páginas colaborado entre sí con muchas fórmulas. Pues bueno, aquí va a ser muy difícil estar rastreando, entonces aquí es donde en esos casos es cuando empieza a resultar muy interesante y muy útil este tipo de herramientas de rastreo de fórmulas, de precedentes, de dependencias, bueno, todo esto, ¿no? La evaluación de fórmulas parciales, particulares y todo esto, ¿no? Y pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso sobre Excel avanzado. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y pues bueno, también si les interesa, ahí les pongo unos vínculos de mi otro canal que tengo sobre diseño. Y pues de momento sería todo y hasta la próxima.